Es muy bien sabido que en la industria de los videojuegos una de las metas más grandes de los desarrolladores es entregarles una calidad visual innovadora y agradable al jugador, aunque también es obvio que tratan de traer un gameplay que no defraude demasiado a los mismos, porque si no pasarían cosas como estas. Pero aunque a muchos nos encanten los gráficos súper realistas como estos, tenemos en cuenta que gastan una infinidad de rendimiento en nuestros componentes, haciendo que algunos hasta ya se vuelvan obsoletos. O sea, miren estos gráficos, ¿quién diría que se están corriendo con una GT 1030? Ah, ¿no? ¿No me crees? Y bueno, sí, tenés razón, en realidad con la GT 1030 se ven así. F. Como dije al comienzo, a medida que van mejorando los gráficos van consumiendo más y más rendimiento, haciendo que necesariamente vayan saliendo nuevos y mejores componentes al mercado. Vamos, es lo que pasó y va a seguir pasando hasta que saquen un software capaz de reproducir gráficos realistas sin consumir demasiado rendimiento. Pero ¿cómo era antes? ¿Realmente pasaba esto? Para eso vayámonos al año 2001, un año en el cual salieron bastantes juegos, de los cuales uno de los que más se destacaba era el Grand Theft Auto 3. Vamos, como para no conocerlo, un retro el cual la idea principal es ser el ladrón o jefe de banda más reconocido de la ciudad. Este juego, al ser un mundo abierto 3D, requería un gran consumo de rendimiento. Con solo decirte que fue uno de los primeros juegos que trajo al mercado una perspectiva fuera de lo que sería el 2D convencional, ya es mucho mérito. Gracias a este salto evolutivo en cuanto a gráficos, no cualquier PC del momento podía correrlo. Pedía un requisito bastante llamativo para la época, 128 MB de memoria RAM, un procesador de 450 MHz y una gráfica que soporte DirectX 3D con una memoria de 32 MB. Si nos ponemos a armar un PC con estas especificaciones, casi que estamos rondando los $1000 para tan solo jugarlo de manera agradable. A ver, estamos hablando que se usó un PC de tipo gama alta, con un Pentium 3 y una Nvidia GeForce 3. Entre ellos dos ya estamos llegando casi que a los $1000, ya que la GeForce valía $500 y el Pentium, al estar casi que a 2 años de que se haya lanzado al mercado, su precio pudo haber bajado un poco, como por los $400 o $300. Si queríamos algo más barato, podíamos bajar el presupuesto de la gráfica yéndonos con una GeForce 2 o una Radeon 7500 del año 2000. Y pensar que ahora con un simple PC de gráficas integradas ya podemos jugar este título sin problemas. Ahora saltemos unos cuantos años en el tiempo y veamos uno de los juegos con uno de los gráficos más llamativos de la época y unas físicas que destrozaban cualquier gráfica que se le ponía enfrente. El Crysis. Sí, este juego que salió en 2007 no era capaz de ni siquiera ser ejecutado por cualquier PC. O bueno, me retracto, en realidad sí se podía jugar con una PC de gama baja, pero lo veíamos de esta manera. O sea, miren eso, era el año 2007 y podías casi dar vuelta al juego gráficamente. Lindo, feo, ¡qué locura! El único juego de esta categoría que se asemejaba era el Far Cry Instincts, que para haber salido un año antes no se parecía nada a lo que es el Crysis. Digamos, este juego parece tener los gráficos que hoy en día podríamos llegar a ver en el The Forest o similares, con gráficos en medio. Para ese entonces, el Crysis tenía como requisitos un procesador de 2,8 GHz, 1 GB de memoria RAM y una gráfica que soporte DirectX 9 y tenga 256 MB de memoria. Si completamos todos estos requisitos, estamos hablando de un PC cerca de los $900, con un procesador Intel Core 2 Duo que en su momento salía casi $400 y una gráfica Nvidia GeForce 8800, la cual salía $450 en su fecha de salida. Realmente, si hoy en día queremos jugar a este título, podemos correrlo con un PC de alrededor de $150 o $200, ya que actualmente estos dos componentes están valiendo alrededor de $42 en cuanto al procesador y $30 en cuanto al GPU.
De igual forma, ya podemos ver cómo significativamente entre estos dos juegos ya existe una evolución notoria entre componentes, mayormente reflejado en la gráfica. Si bien antes con un GPU de 64 MB podíamos correr cualquier juego de entre los años 2000 y 2004, ya pasábamos a una gráfica que doblaba esta cifra siendo de 640 MB. A su vez, esta ya contaba con una estética muy diferente, algo un poco más gaming podría decirse. Además, el chipset gráfico había evolucionado 4 generaciones, siendo del GeForce 3 al GeForce 7. Claramente la evolución y demanda gráfica de los juegos intervino significativamente en los componentes de esa época, tan es así que 5 años después saldría un juego que haría que se viera de manera muy diferente a un PC, el Counter-Strike Global Offensive. Si bien este juego en su tiempo no requería tener la mejor PC para correrlo, es más, con el PC que se solía jugar al Crysis era más que suficiente para correr el CS, en gráficos medio bajo, su competitividad dentro del mismo requería tener una gran tasa de FPS para lograr una mejor reacción. Es de esa manera que las empresas que fabricaban tarjetas gráficas decidieron ir por ese cambio y brindar la mejor experiencia en juegos de PC. Tal es así que Nvidia llegaría a crear la línea de gráficas GTX, una camada de gráficas que se destacaba por eso, por dar un rendimiento superior a otras gráficas. Como recomendado, el requisito que ya nos pedía el CS era una gráfica Nvidia 9600 GT o algo similar. Si queríamos algo más bajo, el juego simplemente nos daría menos de 60 FPS, algo que no mucha gente busca a la hora de jugar este tipo de juegos. En cuanto al procesador, con un Intel Core 2 Duo estábamos perfecto. Por otra parte, se empezaba a usar más la cantidad de 2 GB de memoria RAM para jugar, aunque de igual forma, si se quería y se quiere jugar hoy en día este juego, necesitamos más de 4 GB de RAM para evitar que no se nos congele. Si tenemos en cuenta que la gráfica mencionada es del año 2008 y el procesador de igual manera, este PC estaría rondando los $500, algo que es bastante accesible para jugar a juegos de esa fecha. Ahora, ¿se acuerdan que mencioné que Nvidia había lanzado la camada GTX? Bueno, en el año 2012 la gráfica más potente para jugar a cualquier juego con gráficos en ultra o de la misma manera jugar a cualquier FPS a más de 60, 70, 80 e incluso capaz más de 100 fotogramas era la gráfica GTX 690, una bestia de GPU que se lanzó por tan solo $1000. Sí, poquito dinero. Imagínense lo que empezaba a lograr un simple juego en la industria del PC. Un dato curioso es que si queremos conseguir esta gráfica hoy en día nos saldría alrededor de $400, por no decir más. Y es que esta es capaz de llegarla a competir a la 10060. De igual forma, su compatibilidad con ciertos juegos nuevos ya se está quedando atrás, haciendo que la 1060 obtenga mejores resultados en títulos nuevos. Saltamos al año 2016, precisamente a fines de octubre, donde saldría un título que a comparación de su competencia siempre tuvo una calidad gráfica excelente, un título en donde predomina la destrucción y las canciones más épicas se escuchan en su tráiler. Sí, el Battlefield 1. Si hablamos de juegos con gráficos bastante buenardos, nos encontramos con este pedazo de título, una franquicia dedicada a juegos de guerra con una experiencia bastante agradable y llamativa. Algo bueno del mismo es que podemos jugarlo en computadoras de gama baja, ya que la calidad en mínimo permite que muchos puedan disfrutar de este Battlefield. Pero acá no estamos para comparar una evolución de gráficos en mínimo, sino que en ultra. Si queríamos jugar este juego con el PC que corría los mejores juegos en 2012, se podía, sí. La GTX 690 era capaz de dar una experiencia agradable jugando en ultra a 60 FPS. Es verdad que solía bajar un poco los fotogramas, pero no tanto como para alarmarse. Ahora, el Battlefield se quedaba un poco grande para el procesador de esa época. El Intel Core 2 Duo iba a ser un problema si queríamos llegar a disfrutar de este título. Para ese momento, no solo el mercado de las gráficas había mejorado sus productos significativamente, sino que también se le unían las empresas como Intel, que buscaban mejorar al máximo sus procesadores cada año. Es de esa manera que salieron procesadores como el Core i3, i5 e i7 de séptima generación. Estos ya venían totalmente preparados de menor a mayor rendimiento para jugar cualquier tipo de juego. Y como ya nos habíamos acostumbrado, Nvidia nos traía una gráfica o unas gráficas las cuales ya no quedaban duda de que eran simplemente destinadas para el gaming, la GTX de serie 1000.
La 1050, 1070 y la gran recordada 1080, gráficas que desde su gama baja ya igualaban el rendimiento de la GTX 690, y ni hablar de sus hermanas mayores. Estas eran las tope de gama para correr cualquier tipo de juego. Es más, ya no había juego directamente que pudieran hacer sudar a estas gráficas. Bueno, sí, excepto el Minecraft con shaders ultra realistas, pero después de eso, no creo. Un PC de estas características brutales debía valer demasiado. La verdad, no tan diferente a las anteriores gamas altas. Este PC, si bien utilizaba componentes muy caros, rondaba entre los 900 a 1000 dólares, nada tan alejado de lo que ya habíamos visto antes. Mientras que el Core i5 estaba a 250 dólares, la GTX 1080 se encontraba por 600 dólares. Y si querías y podías agregarle el Core i7, y ahí, amiguito, ya no había nadie que te pare. Ahora sí, pasemos a la actualidad. ¿Qué tanto evolucionó los gráficos a comparación de hace 5 o 6 años? Bueno, hoy en día nos encontramos con esto. Ok, no, está bien. Ahora en serio, hoy en día nos encontramos con esto. Como pueden ver, la calidad gráfica ha evolucionado demasiado. Estamos hablando que hace poco más de 10 años podíamos ver calidades gráficas como estas. Ya de por sí eran bastante alucinantes, ¿no? Pero hoy en día estamos llegando a crear gráficos casi que fotorrealistas. Y no, casi no. Hay juegos que ya utilizan el fotorrealismo para hacer parecer un escenario demasiado real. Tal es el caso del Flight Simulator. Es un hecho que los gráficos van a seguir mejorando lo suficiente como para parecerse a la realidad, pero quedémonos con esto, con esta potencia gráfica que es capaz de sorprender al ojo humano. Actualmente, correr estos títulos con los gráficos al máximo y a una tasa de 60 FPS se podría lograr con una 1660 Ti, teniendo en cuenta que se jugaría a 1080p. Por suerte, aunque cada vez los juegos pidan más requisitos, se sigue respetando la optimización para jugarlo con gráficas antiguas o de precios económicos. Es cierto que los mejores títulos en cuanto a calidad gráfica son para disfrutarse a lo máximo. Es por eso que si se desea jugar juegos con unos ambientes alucinantes, ya sea en iluminación, se utilizan gráficas RTX de serie 2000 o 3000 para aprovechar el Ray Tracing. Sí, esta tecnología capaz de generar iluminación de la más alta calidad a tiempo real. Es un hecho que estos títulos exigen un rendimiento superior. Es por eso que en general juegos de esta clase suelen pedir como mínimo una gráfica de la serie GTX 16, pero como esto no se trata de ver los juegos en mínimo o en medio, se recomienda una RTX para sacar el mayor provecho del mismo, teniendo en cuenta que la memoria sería de arriba de los 6 GB de VRAM. A su vez, un procesador que no genere cuello de botella, tal como el i5 9400F en adelante o un Ryzen 5 3600 o 5600X. Estos procesadores son capaces de no dar ningún tipo de problema en cuanto a falta de rendimiento. Algo curioso es que estos títulos piden arriba de los 8 e incluso 10 GB de memoria RAM, haciendo así que también el mercado de las memorias RAM evolucione, sacando memorias tales como las nuevas DDR5. Si tenemos en cuenta todo esto, estamos hablando de que hoy en día un PC para correr estos títulos y no tener ningún tipo de problema de rendimiento estaría saliendo $2000. De igual forma, este precio tan alterado y exagerado es gracias a la gran falta de stock de las gráficas. Tengo que hacer un video hablando de esto urgente. Porque teniendo en cuenta que el CPU está a $265 y la RAM DDR5 al ser de nueva generación están arriba de los $165, no están tan alejados de la realidad en cuanto a estos dos componentes. Ahora, conseguir una RTX 3080, algo que de por sí es bastante complicado de encontrar, si tenemos el privilegio la podemos llegar a comprar a $1500 en adelante, y $1500 con toda la suerte. Creo yo que si no existiera este problema de stock, el precio del PC rondaría por los $1000 o $1500 en total. Pero bueno, no nos enrosquemos más en este problema. Como bien vimos, la evolución gráfica de los juegos hizo que notablemente cambiemos la forma de ver, armar, comprar e incluso hablar de un PC.
Hace 20 años, un juego podía ser jugado en una computadora que no requiera mucho. Si bien era caro en ese entonces tener un PC, la economía no era la misma que ahora. Pero bueno, es algo bastante destacable por las empresas que siempre mantuvieron los mismos precios en sus gamas altas. A ver, estas tres gráficas valían lo mismo en su momento. Bueno, con una diferencia de casi $100, pero nada tan alejado. Es cuestión de esperar qué es lo nuevo que los juegos nos van a traer en cuanto a gráficos. Escáner 3D, fotorrealismo, voxeles, polígonos. Ah no, los polígonos ya son bastante viejos. Sin dudas, estoy ansioso por ver qué gráficas y procesadores nos acompañan en nuestras futuras computadoras. Capaz sea una de esas nuevas gráficas de Intel. Espera, ¿gráficas de Intel? Ay, pero ¿qué me perdí todo este tiempo ausente, boludo? Ay, bueno, mejor me pongo a ver eso. Chao, gente.